Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora de Tincho, aquí en Radio Belgrano, Tucumán. Hoy me visita un amigo, Sebastián Giordano, integrante del movimiento Socios de Atlético y titular de la Junta Electoral del Decano. Bueno, yo no sé si esta va a ser para mí una entrevista fácil o complicada. ¿Por qué? Porque yo soy hincha de Atlético. Y por lo general en mis programas yo no hablo de fútbol, pero hoy, bueno, durante ya varios días estoy hablando con el movimiento de socios, del que conozco a varias personas, y hoy está aquí Sebastián para hablar con la autoridad que tiene él como dirigente, que es de Atlético. Sebastián, bienvenido. Tincho, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vos, un amigo, así que un placer. Bueno, Sebastián, a ver, en el año 2022, en la primera del fútbol argentino, había 28 equipos y en la tabla general Atlético salió 12. Que en la segunda mitad de ese año Atlético mejora enormemente con la intervención de Pusineri y no entramos en la Sudamericana por unos muy pocos puntos que se tenía que ganarle, creo que a Defensa y Justicia en la última fecha, y se pierde. Creo que si lo ganábamos ese partido, Entrábamos. entrábamos. En el 2023 jugaron también 28 equipos y Atlético salió en el puesto 13º. Lo que para mí no está mal, porque estamos hablando de la primera división del fútbol argentino. Uno se pone a recordar el pasado de Atlético en lo que va de este siglo, que ha estado en el Argentino A, que después desciende en el 2010, y todo lo que ha costado después ascender, el fracaso del año 2014 en ese desempate con Huracán, y uno analiza 28 equipos, salimos 12º, 13º, no está mal, porque aparte es la primera división en la que juegan clubes como Boca, River, Estudiantes de La Plata, Independientes, clubes con presupuestos enormes. En 2024 de 28 equipos salimos 16. Eso ya es mitad de tabla para abajo, pero ahí no más, nada alarmante. Y en el 2025, ya con 30 equipos, Atlético sale en el puesto 25, habiendo llegado a la penúltima fecha con serias posibilidades de descender. Y yo creo que han sido muy importantes los 6 puntos obtenidos: 3 contra San Martín de San Juan en la primera fecha y 3 contra Godoy Cruz en la penúltima, que eso ha significado que Atlético conserve la categoría. ¿Mm? Si los perdíamos esos dos partidos, muy probablemente no íbamos al descenso. Yo quiero que me des, si vos querés, tu opinión personal, o si querés lo que hablan con el movimiento de socios sobre lo que ha sido este año, y que, reitero, hemos estado muy cerca y muy preocupados porque estábamos fijándonos en esos últimos días más en la tabla general de abajo que en el semáforo antes de cruzar la calle. ¿Sí? Sí. ¿Tu opinión o la postura del movimiento socio atlético sobre estos últimos 3 4 años y puntualmente lo sucedido en el 25? Mira, con respecto al histórico, nosotros siempre hemos considerado que Atlético estaba para más. Talleres estuvo mucho, bueno, con otro presupuesto, por supuesto, ¿no?
pero demostró que se puede pelear un campeonato. Colón salió campeón, Central Córdoba salió campeón de la Copa Argentina, Sí. Independiente Rivadavia hace poco, Platense salió campeón de la liga el año pasado, lo cual demuestra que sí se puede pelear en este formato de igual a igual, que sí hay posibilidades, que no necesitas un presupuesto enorme, porque no nos podemos comparar ni por cerca los presupuestos, no te digo de River de Boca, pero de Vélez, San Lorenzo y abajo, ni siquiera con los equipos de Córdoba estamos también muy lejos en cuanto Sí. a lo presupuestario. Eh, pero sin embargo, sí tuvimos años en los que tuvimos posibilidades de clasificar, en lo cual no se pudo campeonar ese campeonato con Pusineri, que terminamos quedando afuera de todo en la última fecha, pero si te acordás del partido contra Rosario Central de local, que si ganábamos estábamos ahí de campeonar, era una locura porque Claro, ahí han habido 3 partidos que han sido ahí se nos va el campeonato. nefastos. Uno, el que perdemos con Racing, Sí. que el arquero, no me estoy acordando, Lampe comete un error grande. Vamos a llamar la desafortunadísima actuación de Espinosa Sí. en el partido de Boca. Sí. Y después el partido contra Defensa y Justicia. Yo Y creo Central de local, que Sí. erra un penal carrera sobre la hora, con lo cual, bueno, estuvimos ahí en un torneo largo, dificilísimo, ¿no? Sí. Teníamos un muy buen plantel también, un muy buen arquero. Y este año, si nos vamos también a 4 o 5 fechas atrás, antes del conflicto que salió a la luz del vestuario, estábamos cómodos clasificados. Pero mira cómo cambió Sí. el panorama después del conflicto, en el partido contra San Lorenzo, más allá de que hace muchas fechas que no se gana de visitante, ¿no? Un déficit tremendo. Tremendo, lo cual claramente trae sus dificultades. Pero bueno, no teníamos tampoco el mejor plantel, había claramente problemas en el vestuario, y se hizo un cambio de técnico también ya sobre el final, ¿no? Bien. Sí, seguí, disculpa. Nada, te decía, se hizo un cambio de técnico sobre el final, fue durísimo terminar el año así, angustiante. Imagínate el partido contra Godoy Cruz. Esto no lo saben mucha gente, pero hubo un amistoso de la primera edición con la reserva en esa semana, y la reserva venía muy muy bien, Sí. y le ganó. Tiene un buen año la reserva. La reserva tuvo un buen año y le ganó ese jueves, le ganó a la primera. Imagínate, nosotros jugábamos el domingo contra Godoy Cruz, así que... ¿Y Colase dónde estaba? y Colase acababa de tomar la primera, claro. Bien. Pero bueno, nosotros confiamos mucho en la tarea de Colase, ¿no? Bueno. A mí me queda la impresión, hablo por mí, Sí. que a la comisión directiva de Atlético, se conforma con mantenerse en primera y no está entre sus prioridades clasificar y ascender. Me decís que el plantel no ha sido bueno y yo creo que es un plantel simplemente para no descender. No sé si vos y el movimiento comparten esta opinión. Mirá, vos sabes muy bien el trabajo que viene haciendo el movimiento de socios desde hace 4 años, un trabajo netamente opositor, con otra visión institucional. Sí. Nos tocó asumir en un rol desde las minorías, representando a la primer minoría como oposición, y con esa visión es que estamos trabajando dentro de la institución. Por supuesto, jamás poniendo palos en la rueda ni complicando las tareas dentro del club, sino apoyando lo que consideramos que se está haciendo bien, criticando o haciendo observaciones sobre lo que consideramos que se puede mejorar y trabajando en ello.
que creo que va a ser los que al club va a potenciar, ¿no? Bien. Ustedes en las reuniones que tienen, más o menos hablan qué jugadores les recomendarían ustedes a la comisión directiva, a los encargados de armar el equipo para el año que viene, o Mira, lo dejan en manos de ellos. el proyecto de Hugo Colase, o sea, Colase llega no solamente como un nombre, hizo una muy buena tarea en la reserva, Sí. pero es un técnico muy capacitado, ¿no? Un técnico joven, pero muy capacitado, que se capacitó en Europa, tiene título internacional como director técnico y estuvo haciendo un muy buen trabajo en la reserva. Y ahora lo que se está planificando es un proyecto a mediano y largo plazo en el cual puedan subir jugadores desde las inferiores y reserva al plantel de primera. Entonces, ahora, este año más se está pensando en un plantel más joven, ¿no? El presupuesto de Atlético, lamentablemente, no es el mismo ni siquiera que tiene Central Córdoba, porque los ingresos de sponsoreo y demás no son tampoco los mismos que tienen otras instituciones. Nosotros, como digo, estamos trabajando en otra visión, queremos un Atlético más competitivo, pero como hablamos con los muchachos, es diferente construir o hacer observaciones en un Atlético que está jugando en primera a tener que reconstruir desde el ascenso. Así que nos quedan 3 años para laburar en ello y yo creo que tengo fe en que Colase va a hacer un buen trabajo, ¿no? Pero son conscientes de que el primer equipo de Atlético Tucumán tiene que ser fuertemente reforzado. Sí, 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 sí. Tiene que ser reforzado. No sé los nombres que está barajando el técnico. No hablamos de nombre. Hay una comisión que se encarga del fútbol profesional. Eh, Está Miguel Abondándolo al mando del fútbol profesional. No está en nuestras manos los jugadores, los refuerzos que traiga Atlético. Nosotros más estamos trabajando desde otra área. Sí podemos hacer observaciones, sí podemos hacer crítica, se debate en reuniones de comisión directiva, pero el tema de refuerzo no pasa por nuestras manos. Bien, pero ustedes ven Por supuesto, por supuesto. y recomiendan algo. Sí, sí, recomendá, sí, uno ve fútbol, Claro. pero no solo eso, sino que también ves equipos que están a la altura de Atlético que han podido campeonar y bueno, y Sí, es de donde pero uno... claro, no, pero ¿qué pasa? Ahí yo tengo un punto de vista distinto, porque mucho se dice, Patronato ha salido campeón, Patronato creo que ya ha descendido, Central Córdoba ha salido campeón, no me acuerdo qué otro equipo de los... Colón, Claro, pero Colón era de parte del torneo anual, no sí, era Copa Argentina. sí, ¿Eh? O sea, la Copa Argentina para mí es algo completamente distinto. ¿Por qué? Yo soy de los que piensan que el fútbol tiene lógica. A lo largo de todo un año, el que suma más puntos, el que merece ser campeón. Será o no. sí, Y para ser el que suma más puntos, vos tenés que tener un equipo fuerte. Como lo tiene Rosario Central, que aquí la ha pasado mal sí, y que nos han anulado un gol bastante para analizarlo sí, 500 veces, ¿no? sí, sí, Eh, distinto es la Copa Argentina, porque en la Copa Argentina vos inclusive podés salir campeón empatando todos los partidos y definiendo por penales. sí, tenés una buena racha y estás ahí. Nosotros se nos había abierto la llave este año en la Copa Argentina, si le ganábamos a Newell's, estábamos por un buen camino y para colmo agarramos uno de los peores Newell's Sí, de los últimos años, ¿no? que le habíamos dado vuelta al partido. Sí. Jugando estábamos bien parados, pero bueno, se nos fue se nos escapó. Pero ese era un partido para ganar y estábamos ahí. Ya Pero está. al equipo del 22, con Pusineri, Newell's no se lo daba vuelta. Sí. Claro,
ahí notas las flaquezas de Atlético. Sí. A ver, creo que el segundo gol de Newell's, el 9 de ellos, no me estoy acordando el nombre, se da vuelta, agarra 3 la días pelota. para darse vuelta. Sí, nos agarrábamos la cabeza. Sí. De haber pasado a Newell's, y bueno, capaz que... Bueno, fue el debut de Grillo también en ese partido, que hizo un partido demasiado flojo. Pero bueno, los 2 goles de Newell's, también muy lenta la defensa, 3 días para darse vuelta y Sí, recuperar una pelota. Bueno, errores propios. sí, y sale No sé si campeón. tantas virtudes del rival. Y sale campeón Independiente Rivadavia. Sí. Que, si no mal recuerdo, el año pasado debió haber descendido. Pero como... No me acuerdo si el año pasado o el anteaño pasado. Pero como se eliminan los descensos, siguió en primera. Sí, Las cosas raras que tiene la AFA. sí, ahora le dieron un campeonato a Rosario Central. Y que eso podría ser motivo para que todos los equipos que hayan salido, que hayan sacado la mayor cantidad de puntos en la tabla anual en los últimos Reclamen años, su reclamen su Sí. trofeo. Sí, sí, sí. Improlijidades tremendas, No, en realidad enormes, de AFA millones. que más que improlijidades, bueno, todos usan el término corrupción. Bueno, no sé si habrá algo de corrupción, no tengo idea, qué sé, Favores, etcétera. favores, pero yo me limito a decir improlijidades y cosas que quedan decididamente mal, Sí. y que hacen que todo el mundo aproveche para pegarle a la conducción de AFA. Sí. Bueno, Sebastián, tu punto de vista o el del movimiento de socios, movimientos de socios que, digamos, para la gente que no está al tanto, lo que pasa es que, bueno, yo a los changos del movimiento de socios los conozco bien. Ustedes han metido 4 dirigentes Sí. en estas últimas elecciones, lo que no es poca cosa. No. No es poca cosa para un movimiento que se ha formado hace 3, 4 años y que tiene que confrontar con pesos pesados como Leito, Goloviski, etcétera. Bueno, algo es algo. Sí, sí, nosotros venimos haciendo un trabajo de crítica constructiva. Sí. Ahí quiero llegar. Decime Sí. tu balance sobre, o el del movimiento, sobre los, creo que ya 17 años de gestión de Leito continua. Y mirá, Leito agarra un plantel en Nacional B, pudimos ascender a primera, jugar copas internacionales. En el Argentino A. En el Argentino A, perdón. En el Argentino A pudimos ascender a primera división, jugar torneos internacionales, pero yo creo que Leito hizo una muy buena gestión. Lo que faltó, y esto es una crítica hacia uno mismo y para con el socio también, creo que faltó compromiso del socio. No puede ser que en tantos años no haya aparecido una figura que le pueda hacer sombra a Leito. Una figura de contrapeso. Para, Sí. ¿por qué no apareció esa figura? ¿Y quién podría haber sido esa figura? No sé quién podría haber sido. Lo que sí creo es que el socio tiene que tener más compromiso con la institución, tiene que formarse para poder en algún momento tomar la rienda del club o formar parte de una comisión directiva, y esa es la premisa con la que nos formamos nosotros y con la que empezamos a trabajar. Pero sí es importante la capacitación del socio y también el compromiso del socio con la institución. Todos nos quejamos cada 4 años todos se quejan de las elecciones, de un millón de cosas, pero resulta que en los padrones, en la última elección ha habido 4.000 socios. Ahora se implementó que para entrar a la cancha sí o sí tenés que ser socio, lo cual aumentó la masa societaria, pero ahora hay que sostenerlo en diciembre y en enero cuando no hay fútbol. Y ahí también está, el socio tiene que estar ahí también bancando al club. El club hoy tiene un presupuesto mensual de casi 1.200 millones de pesos y hay que sostenerlo en los meses de baja, donde no hay fútbol. Entonces, si el socio
logra sostener eso y dentro de 3 años nosotros podemos estar hablando de una elección con casi 15.000 personas, lo cual sería histórico y cambiaría la historia del club. Entonces, en conclusión, yo creo que Mario Leito hizo unas buenas gestiones. Nosotros, obviamente, que tenemos diferencias y por eso es que nos agrupamos y empezamos a luchar por ello. Ahora estamos trabajando desde adentro, algo que no es fácil para nosotros, que asumimos como oposición, y tampoco iba a ser fácil para el oficialismo que entre, porque entramos 4 personas por el movimiento de socios, pero en total entraron 6 personas. 8 personas desde la minoría. No es un trabajo fácil el que se tiene que hacer, ¿no? ¿No crees que Atlético, bueno, claro, pasa que te pones a analizar la historia de Atlético en el siglo XXI y es complicado, porque, a ver, hemos empezado, en el 2002 descendemos al Argentino A, ascendemos en el 2008, no estaba en la imaginación de nadie jugar 3 Copas Libertadores, 2 Sudamericanas, creo que es así es. Pero de pronto, ¿no crees vos que Atlético podía haber entrado en una Libertadores más, en otras 2 Sudamericanas? Tranquilamente. ¿Y qué ha fallado ahí? Mira, nuestra historia nos llama a que sea así. Atlético siempre fue competitivo en la división en la que le tocó participar, siempre estuvo en la discusión. Y el fútbol de primera división no fue la excepción. Creo que ahí también hemos tenido primeras mitades de año malas y segundas de remontada y que hemos quedado ahí. Y ahí, en ese desfasaje, creo que es donde... El ejemplo más claro es el 2022. Sí. Es para agarrarse la cabeza. Sí. Sí, yo personalmente creo que Atlético... Una primera mitad del año pésima. Horrible, sí. Que los cantos, andate Leito, haciendo alusión a la madre del presidente... las banderas, andate Leito, todo eso. Pero después, Atlético ganaba 2 o 3 partidos al hilo y las quejas se silenciaban, se callaban, ¿no? Pero después volvían otras malas rachas y volvían los cantos y después volvía Atlético a tener otra remontada y las quejas quedaban ahí nomás. Ahora, yo no sé cuántas elecciones habrán habido en Atlético en lo que va de este siglo. 5, 6, ¿puede ser? Sí, 5 o 6 elecciones, sí. Todas las elecciones en las que ganó Leito, que participó Leito, las ganó y muy cómodamente. Sí. ¿Por qué pensás vos que las gana tan cómodamente sin que haya ahí alguna otra lista que le haga Tincho, fuerza? Un padrón con 4.000 socios es muy difícil. Es muy difícil querer cambiar la historia con un padrón de 4.000 socios. Querer sacar al oficialismo con un padrón de 4.000 socios. Por eso insisto, es importantísimo que el socio se dé cuenta de esto, porque vos podés cantar muchas cosas de la tribuna. 30.000 personas cantando de la tribuna, andate Leito, pero resulta que para las elecciones, con capacidad de voto, tenés 4.000 personas, es nada. Bien. Y creo que desde ahí se hace muy difícil. Bien. El punto de vista tanto de Sebastián Giordano como del movimiento Socios de Atlético sobre lo que es la reserva. Se hizo un muy buen trabajo este año. Colase hizo un muy buen trabajo. El hincha de Atlético se ha visto muy bien representado por la reserva. De hecho, ha habido partidos en los que la Laprida había una buena concurrencia. Tenía una muy buena concurrencia, más gente de lo que iba a ver a los primos ahí en Ciudadela en un partido del Nacional B. Había viendo la reserva de Atlético, mostrando un muy buen fútbol. Sí. Así que
Mirá, por esas cuestiones del fútbol, nos quedaba afuera contra Unión en el cuarto de final, pero era un partido que Atlético empezó ganándolo, después se lo empataron. También se pierde con River. Sí, sí. Pero que estuvo puntero mucho tiempo en el Sí. campeonato. Pero bueno, después en los playoffs también tenés una mala Bien. noche y Al se te margen de va. la destacada participación de Atlético en el torneo de reserva de este año, que ha sido buena, eh, ¿no hay alguna crítica para hacerle a la reserva de Atlético, independientemente de dirigentes, directores técnicos, etcétera? Creo que Atlético empieza a jugar en el 2014 en reserva, si no mal Sí, recuerdo, ¿sí? sí, sí, deben ser 12 años. ¿Cuántos jugadores de real jerarquía han salido? Y muy poco, tenés Cuello, que se fue a Brasil. Sí, creo que durante mucho tiempo no se le dio mucho lugar a jugadores de la reserva. Jugadores de las inferiores del club no se les dio mucho En lugar primera. en la primera división. Pero bueno, ahí salió Maestro Puch, que era una gran promesa. Se cayó en el medio, pero Todos esperábamos mucho más de Maestro muchísimo Puch. más. Estuvo convocado a la selección argentina. eh, Ramiro Ruiz Rodríguez, lo mismo. Teníamos mucha fe en Ramiro Ruiz Rodríguez, pero bueno, también le ha costado muchísimo. No es fácil también. No, a mí, para mí la gente, mucha gente de Atlético ha sido muy cruel con Ruiz Rodríguez, ¿no? Sí, Lo han tratado muy mal, muy sí, yo mal. creo que ahora he notado que el hincha tomó más conciencia de eso. De hecho, Aparte de un pasó chico chico, ¿no? es jovencito, sí, pero vos ves las ganas que le pone, Sí. yo que se esfuerza un montón. Que a veces las cosas no salen, pero sí, tampoco hay que ser cruel con el jugador, porque, pero bueno, podés tener Porque una aparte mala no son noche. jugadores que están cobrando 500 millones de dólares. Sí, Son jugadores que juegan por, bueno, algo de plata, que sí. supongo que le pagarán Sí, un bien, buen sueldo, un sí. buen sueldo, pero tampoco es lo que cobra un jugador de Boca o River. Que tenés que estar a la altura para estar también Claro, en Boca no, por River. supuesto, pero y bueno, yo creo que ya es hora de que Atlético, la primera, empiece a ser reforzada con jugadores de jerarquía que salgan de la reserva. Bueno, es lo que te decía del proyecto con Hugo Colase. Se va a trabajar con la reserva, se va a trabajar mano a mano con el director técnico de reserva para poder ir pasando jugadores desde reserva a la primera división, que se vayan retroalimentando, que los jugadores se vayan también un poco fogueando, ¿no? Hay un muy buen proyecto de Atlético, Avendaño, que es Siempre un se ha gran jugador. dicho, Sebastián, siempre, pero a ver, hagamos un poquito de memoria. En el año 87, Atlético asciende al Nacional B, después de ganarle a Sarmiento de Chaco. Y el primer equipo que pone Atlético al iniciar la campaña del 87 del Nacional B estaba conformado todo por jugadores tucumanos y había algún santiagueño que era Martín Cáceres, creo. Y con el transcurrir de los años, la queja de varios jugadores con los que yo he tenido oportunidad de conversar es que eran jugadores de la primera de la liga, no del plantel que juega en Nacional B. Sí. Y decía, no, bueno, lo que pasa es que los dirigentes siempre se la juegan por jugadores rosarinos, porteños, que nos ponen ahí un tapón y no nos dejan surgir. ¿Eso existe actualmente? Y mira, Porque, discúlpame, el equipo de la liga de sí. aquella época es la reserva de hoy. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahí yo creo que es fundamental la comunicación del técnico de reserva con el de primera división, algo que no estaba teniendo Colase con Lucas Pusineri. Había ahí unos entredichos, no se estaban llevando de la mejor manera y no estaban pudiendo también pasar, esto dicho por el mismo Hugo Colase, ¿no? Que hace pocos días estuvo hablando con nosotros también en el programa. Entonces, bueno, así se hace un poco dificultoso. Por otro lado, hay jugadores que traen para también como promesa de venta, después de futura venta, lo cual tiene
que mostrarse, pero sí coincido absolutamente con lo que decís. A veces se le da minutos en la cancha a jugadores que pareciera ser que les falta un montón y jugadores nuestros que parecieran estar preparados no tienen los minutos que deberían tener. ¿Quién es Miguel Abondándolo? ¿Qué función cumple en Atlético? ¿Y por qué la gente lo resiste tanto? Yo creo que hace falta más comunicación en el club. El trabajo... Discúlpame, Sí, al margen de la estupidez que ha sí, hecho siendo dirigente sí, de Atlético, al ir a la cancha de Boca con una banderita de Boca, creo que su hija o nieta, sí. no viene el caso, no importa, la saquemos a la En chica. un partido que Atlético estaba jugando allá, que claro, encima perdió. a ver. Muchas veces aquí los hinchas en los tiempos que corren criticamos a otros hinchas que usan camiseta de Boca, Sí, de sí. River. Un dirigente Bueno, mucho menos. al margen de esa estupidez, porque ha sido una estupidez Sí. lo que ha hecho. ¿Qué es lo criticable por lo cual mucha gente lo resiste? Y mirá, yo vuelvo a decirte, yo creo que hay falta de información de parte del club. Nosotros no te olvides que le hicimos una marcha a Miguel Abondándolo. Justamente por eso. Sí, después de ese partido, para que se vaya, porque considerábamos obviamente que no estaba representando bien a nuestro club y suponíamos que si estaba con la camiseta de otro equipo en otra cancha el mismo fin de semana que nuestro primer equipo jugaba en Buenos Aires, El mismo día, la misma tarde. claro, consideramos que evidentemente el compromiso no era el que merece una institución como Atlético Tucumán. Miguel Abondándolo se encarga de ver a los jugadores, que pide el técnico, traer lo que pueda, lo que esté a la altura del presupuesto de Atlético. ¿Y por qué están resistidos? Por lo que te digo, yo creo que hay mucho. Primero, Falla de comunicación. yo creo que, pero muchísimas fallas de comunicación. En el Club Atlético Tucumán hay muchísimas fallas de comunicación. Comunicación entre quién y quién. No, yo creo que se tiene que mostrar mucho más lo que se está haciendo. Esto nosotros lo venimos reclamando desde hace, hemos empezado a laburar hace 4 años. Falla la Secretaría de Prensa. Claro, o sea, hay cosas que se están haciendo muy bien que no se comunican y bueno, y hay cosas que claramente se tienen que corregir, pero bueno, por lo menos las que se están haciendo bien las tenés que comunicar bien. Y el caso de Abondándolo y en un área tan delicada como la que maneja Miguel Abondándolo, creo que es necesario que se comunique un poco más. Pero bueno, el hincha también es exitista, uno quiere siempre ganar y vos fijate. Discúlpame, vos sabés perfectamente, yo no soy socio, algún día lo hemos hablado, Sí. no lo voy a decir al aire porque no importa. Soy alguien bastante insignificante como para poner a dar explicación. Yo creo que el hincha no exige campeonatos, yo creo que el hincha no exige estar a la altura de los equipos que tienen el mejor presupuesto, pero sí, yo creo que el hincha puede decirle a los dirigentes, che, entremos en la Sudamericana por lo menos. ¿No lo crees? Absolutamente, absolutamente. Es que, a ver, todos queremos lo mejor para Atlético, pero cuando te pones a ver, y esto obviamente que no es para justificar nada, pero ves planteles que tienen 5 veces más presupuesto que Atlético. Por ejemplo. Y mirarlo a Talleres peleando hasta las últimas fechas del descenso con el presupuesto que tiene Talleres de Córdoba. Ahora, ¿por qué por qué Talleres tiene tremendo presupuesto Bueno, y nosotros no? y en Talleres lo tenés a Fassi, que ha traído muchísima plata para Talleres, un caso particular el de Talleres también, ¿no? No son ingresos genuinos. No, y en Atlético hay mucho canje también en el sponsoreo. Después Central Córdoba tiene mucho apoyo del gobierno, muchísimo apoyo Que del Atlético gobierno. no. Que Atlético no, tienen apoyo, pero mínimo. Pero de todas formas nosotros consideramos que Atlético tiene que ser un club autosustentable. Hay mucho que revisar,
en la institución para que Atlético pueda llegar a ser un club autosustentable sin necesitar de la ayuda política, ¿no? Hay muchísimo para hacer en ese sentido. No, es que sería tristísimo caer a la 25 de mayo y San Martín va a golpear la puerta a pedir plata. Claro, claro. Pero bueno, por eso también es importante el compromiso del socio. Bien. Mucho se ha hablado en lo que va de este mes y creo que octubre también, de la situación económica de Atlético. Sí. ¿Cómo está económicamente Atlético? Y Atlético no está pasando por su mejor momento económico. Como te decía recién, tiene un gasto fijo mensual de casi 1.200 millones de pesos que hay que sostenerlo. Se está trabajando para poder sostenerlo en época, ahora se termina el fútbol y bueno, se pone complicado, por eso vuelvo a repetir que cuando cae la masa societaria y el club se tiene que sostener de algo, ¿no? Y el sponsoreo tendría que ser más efectivo. Tendría que ser más efectivo, dinero de AFA no está bajando, el dinero que se bajaba en otras épocas tampoco. Entonces se hace difícil sostener una institución como Atlético en primera división. Pero bueno, es como decía al principio de la nota, no es lo mismo pelear los cambios en el ascenso que pelearlos donde estamos ahora, ¿no? Bien. Ustedes, como movimiento socioatlético, ¿aspiran a llegar a ocupar algún día, y por qué no las próximas elecciones, los cargos de presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo? Mira, nosotros estábamos trabajando con ello, empezamos a trabajar con esa visión hace 4 años y es la visión que tenemos enfrente. Pero hoy estamos trabajando dentro de la comisión directiva y estamos trabajando para fortalecer al Club Atlético Tucumán, no pensando en las próximas elecciones, sino pensando en fortalecer hoy Atlético, en aportar desde nuestro lugar, desde el lugar en el que estamos hoy, a aportar lo mejor posible para tener una mejor institución, una institución más sana, ¿no? Creo que lo primero es eso, pero sería mentirte si te dijera que no nos interesa, pero por supuesto que sí, para eso estamos trabajando y para eso nos estamos formando también, ¿no? Y creo que de eso se trata, de foguearse como nos estamos fogueando nosotros ahora, haciendo experiencia dentro de la comisión directiva, formándonos, algo que es fundamental, y mostrando transparencia institucional también, ¿no? ¿Cuántos socios en este momento tiene Atlético? Y hasta hace algunas semanas estábamos en 14, creo que ahora ha bajado a 11 y algo, y seguramente va a seguir bajando un poquito. Mientras no haya fútbol. Mientras no haya fútbol. Hay que ver con cuántos socios arrancamos. ¿No crees que sería bueno volver a instaurar la figura del socio contribuyente o socio popular que existió antes? No, todas las instituciones del país están trabajando de esta forma y yo creo que es el camino. Nosotros hemos peleado mucho para que la cuota social incluya el acceso a tribuna popular, para tener una cancha, un estadio lleno de socios. Y creo que el camino es ese, pero sí hay que tener paciencia. Pero faltan, ¿cuánta gente entra en Atlético en las tribunas y el platea? Poco más de 30.000 personas. 30.000. ¿Y cuántos socios tiene? Y bueno, hoy estamos, como te digo... 16.000 ha llegado a tener. Ha llegado a tener 16. Faltan 14.000 para que el estadio esté lleno. Claro. Pero ahí tenés... En una provincia, en una ciudad con alrededor de 700.000 habitantes, que muchos son de Atlético. Sí, y también falta una campaña fuerte de socios, ¿no? Hace muchos años que no hay una campaña fuerte de socios. Y bueno, hay que hacer una fuerte campaña de socios, ¿no? Para atraer socios. No creo que, a ver, nosotros tenemos que llegar a este año, en un par de años, tenemos que llegar a tener el cupo de 30.000 personas que sean socios. Talleres, Instituto de Córdoba, Belgrano de Córdoba son el claro ejemplo. No creo que sea imposible. Contame qué es, para que la gente... A ver, yo sé perfectamente quiénes son ustedes, pero
Por ahí uno habla con gente de Atlético, hinchas de Atlético, que hay cosas a las que no le presta demasiada atención. ¿Qué es el movimiento socios de Atlético? ¿Cuándo se forma y qué fines persigue? El movimiento de socios atléticos se forma hace 4 años. Nos empezamos a agrupar con la visión de una institución transparente y profesional que piense en las futuras generaciones. De hecho, nuestro eslogan es ese. Y bueno, y venimos trabajando en ello. Nuestra intención era, en principio, trabajando con crítica constructiva, no destructiva. Vemos muchos espacios también que trabajan desde la destrucción, con denuncias, que consideramos a veces desafortunada. Hay cosas que sí se pueden denunciar en tiempo y ¿Podés forma. puntualizar? Y mira, O, ha habido denuncias hace poco por las elecciones, pero 3 meses después de las elecciones, cuando ya estaban avaladas. Eh, entonces, eso lo que hizo es frenar también el normal funcionamiento de la institución. Impedir el normal funcionamiento de la Junta Electoral, área en la que estoy yo, y área que trabaja también por las agrupaciones, para que se formen, para que se puedan oficializar y para que trabajen de manera más profesional, lo cual le va a dar una vida institucional mucho más profesional y sana al club. Y esas son cosas que te van frenando la labor, ¿no? Entonces, en conclusión, nosotros nos hemos formado, nos hemos agrupado primero con esa visión de trabajar por un Atlético transparente, más grande y que en un club grande, ¿no? Como somos el club más importante del norte del país. Creo que sin lugar tenemos a para dudas, sí, crecer sí, 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 muchísimo sí, más, hay sí, muchísimo para crecer en sí. Atlético, haciendo un buen laburo. Pero bueno, ahí también, por eso hay que formarse, hay que comprometerse con la vida institucional. Bueno, Sebastián, eh, te agradezco que hayas venido. Me hubiera gustado que vengan 4. Sí, Que 2 se sienten ahí, hubiera sido otros hermoso. 2 ahí, compartan el micrófono y hablemos. Y, No va a faltar oportunidad, Tincho, porque bueno, hoy bueno, sábado estaban medio complicados los muchachos, pero no va a faltar oportunidad para que vengan bueno. todos, porque creemos, y esto lo estuvimos hablando también, que es importante que se escuche la palabra Bien. nuestra también, ¿no? Yo no me voy a poner a opinar de lo que no sé, cuáles son los números que maneja Atlético. Creo que eso debiera informar mejor Atlético, ¿no? Ujú. Lo que sí, bueno, lo digo en tu presencia, pero no lo digo para vos. Creo que Atlético para este año, para el 26, tiene que armar un plantel muy, muy, muy competitivo. Hemos tenido la enorme suerte de que no descienda Sarmiento, al que le llevamos en la tabla del promedio 14 puntos, lo que no es poca cosa. Son 3 partidos Sí. y... Bueno, yo creo que Atlético, para no pasar estos momentos de zozobra que ha vivido, tiene que armar un equipo, reitero, competitivo, con aspiraciones de Copa Libertadores o en su defecto de Sudamericana. ¿Se podrá lograr o no entrar a la Copa Libertadores? Esa es otra historia. No tiene por qué lograrse los objetivos habiendo equipos, clubes con presupuestos tan elevados. Pero sí, seguramente, Sebastián, armando equipo con esas aspiraciones, no vamos a estar mirando la tabla del descenso como lo hemos hecho en este último mes. Sí, yo creo que la visión tiene que ser clasificar a copas o campeonar, no salvarnos del descenso. Creo que tenemos que salir de esa visión, que Atlético está para muchísimo más que solamente salvarse del descenso. Entonces tenemos que con esa visión también el plantel profesional tiene que salir a la cancha, ¿no? Y creo que es un poco la visión que tiene Hugo Colace, ¿no? Nosotros estuvimos hablando Y, mucho con él y es la visión que tiene él. y eh, tampoco, discúlpame, ¿no? Y tampoco, yo no sé,
y no es motivo de mi incumbencia, porque yo soy ajeno totalmente al plantel de Atlético de la Convención Directiva, pero no pueden trascender algunas discusiones que han habido ahí entre dirigentes y jugadores. Porque eso ha sido realmente un papelón y bueno, como somos un equipo de Tucumán, un club de Tucumán, no creo que haya... Sí, creo que ha habido gente en Buenos Aires que ha hablado, pero de haber sido esos equipos de Buenos Aires Sí. estaríamos quemadísimos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí, coincido con vos y creo que tiene que ver con la falta de comunicación que hablábamos hace un rato. Desde lo que comunica la prensa para el afuera hasta la llegada de los dirigentes con el primer plantel, ¿no? La comunicación, comunicación. Bueno, Sebastián, gracias por venir y bueno, esperemos que el año que viene, cuando los vuelva a invitar, que sea para hablar de temas más agradables, como que estamos entrando a una Copa Festejando algo. Internacional, que estamos entrando a jugar las semifinales del torneo argentino y cosas así, ¿no? Dale. Gracias por venir, Sebastián. Muchas gracias, Tincho. Un abrazo grande. Bueno, amigos, nos estaremos viendo, creo que sería ya como hoy, el sábado a las 6 de la tarde, Silvio. Resta que los invitados me confirmen. Hasta otro momento.